¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cápsula informativa del Seminario Bíblico Río Grande. Y lo hacemos con el propósito para que usted conozca los ministerios que aquí se ofrecen y se pueda preparar ya sea la iglesia local, los líderes o la comunidad. Y no solo que conozcan, sino también que puedan ser parte de nosotros y si Dios pone en su corazón contribuir de alguna manera a nuestros ministerios, pues sería de muchísima bendición. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Maribel Mendonca del Departamento de Admisiones del Seminario Bíblico Río Grande, con quien vamos a estar platicando. Y Maribel, bienvenida. Me gustaría preguntarte un poco acerca del énfasis de Río Grande, del énfasis de estudio. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, primero quiero agradecerte a ti, Ricardo y Satsuki, por la invitación a nosotros como Departamento de Admisiones y poder compartir con la comunidad o con todos los que nos están escuchando sobre los énfasis que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros como seminario ofrecemos 4 énfasis. Tenemos el pastoral, tenemos el de misiones, el de educación cristiana y recientemente estamos ofreciendo el de ministerios femeniles. Maribel, me gustaría hacerte una pregunta y es acerca del idioma en el que se imparten las clases. Muchos podrían pensar, porque nos encontramos en Estados Unidos, las clases son totalmente en inglés, pero son 100% en español, ¿verdad? Eso es correcto y gracias por preguntar, porque de los contactos que recibimos, esa es la pregunta clave. Y en efecto quiero compartirles que la visión del seminario es traer latinos, personas hispanas para que vengan a prepararse para servir al Señor. Y hablando acerca de la visión que nos comentas, cuéntanos cómo se relaciona esto con Hechos 1:8, por ejemplo, de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, nosotros queremos ser testigos primero en nuestra comunidad, esa es nuestra Jerusalén, y queremos invitar a las personas que son miembros de la iglesia o a título personal que desea prepararse o conocer más de Dios, venga. También queremos llegar al resto de Estados Unidos debido a la gran población hispana que hay en Estados Unidos. También ustedes pueden ser bienvenidos aquí. Y hasta los fines de la tierra, déjame decirles que actualmente tenemos estudiantes que conforman de 17 países latinos, tenemos hoy día aquí en el seminario. Y Maribel, ¿cuál sería alguno de los requisitos que estas personas, los extranjeros, necesitarían cumplir? Y también las personas de la comunidad, ¿qué necesitan para poder ser parte del Seminario Bíblico Río Grande? Sí, bueno, vamos a hablar primero de los extranjeros. Para los extranjeros necesitamos que tenga mínimo 18 años, que haya conocido al Señor por lo menos 2 años y que esté sirviendo en la iglesia, mínimo 1 año sirviendo en la iglesia. Y por supuesto debe tener el bachillerato concluido. Si usted tiene todos estos requisitos y desea más información, puede llamarnos a nuestra oficina, lo va a atender un consejero reclutador y lo va a guiar en todas las fases o cualquier pregunta que usted necesite. Si usted desea luego pasar a la siguiente fase, que es una entrevista, y si la aprueba, entonces ya nosotros como admisiones le estamos dando el permiso para que empiece a enviar toda la documentación y luego ese expediente, una vez que usted lo haya concluido, va a ser revisado por un comité de admisiones conformado por 6 personas que lo van a ver de manera individual y ahí se va a tomar la decisión si usted realmente califica como un estudiante oficial del seminario. Si es así, ya nosotros estamos enviando los documentos para que pueda tramitar la visa. Eso para los extranjeros. Ahora, para la gente de la comunidad el proceso es mucho más sencillo, mucho más rápido. Nosotros pedimos que tenga el bachillerato concluido y nada más acérquese a nuestra oficina para decirle cuál es la documentación que debe tramitar. Ok, pues muchísimas gracias, la verdad me gusta mucho, me llama la atención que hay un departamento específico donde a usted lo lleva de la mano en cada uno de los procesos que usted tiene que pasar y es una manera que el seminario ofrece para que se prepare más profundamente en la palabra del Señor y también se prepare para servir en su iglesia local. Si usted quiere más información de cómo poder venir a estudiar, la información va a estar apareciendo en las pantallas, usted puede comunicarse y puede escribir y con mucho gusto la atenderá al departamento de admisiones. Uno de los propósitos de Río Grande es preparar líderes cristocéntricos para la iglesia global y también, por supuesto, para la iglesia local. Muchas gracias, gracias Maribel por estar con nosotros y gracias también amigos por su tiempo. Hasta la próxima.
Dios me llamó. Dios me llamó al ministerio a tiempo completo y decidí salir de la universidad y decidí comenzar a buscar a un lugar donde prepararme para el ministerio a tiempo completo. El llamado del Señor es venid en pos de mí. Creed en mí, amadme, dejad todo por mí. Dios puso en mi corazón la necesidad de prepararme para poderle servir mejor. El Señor me llamó y me invitó a seguirle. Cuando uno obedece a ese llamado, es cuando comienza un cambio radical en nuestra vida. Pues ha sido una bendición el llegar al Instituto Bíblico Río Grande porque es parte de mi preparación para cumplir a lo que Dios me ha llamado, para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Bueno. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Conforme a la necesidad, Dios está seleccionando específicamente a hombres y a mujeres, llamándoles a que se preparen como obreros en sus campos. Nos trae mucho gozo ver al Señor confirmando el llamado en las vidas de los estudiantes aquí en el Instituto Bíblico Río Grande. Al venir a Río Grande, Él ha confirmado ese llamado a través de su palabra, a través de las experiencias, viajes misioneros, cada oportunidad que Río Grande brinda al estudiante acá. Él va poniendo cada día en mi corazón la necesidad, el deseo de buscarlo primero y de que estoy aquí porque Él así lo quiere y que puedo decir que ahora siempre estoy a la expectativa de esperar más acerca de Dios. Lo primero que yo aprecio muchísimo de la escuela es el enfoque bíblico. La escuela está preparando líderes piadosos y la regla de fe aquí en la escuela es la Biblia. Se está predicando la palabra y nos están enseñando la palabra del Señor. Creo que es lo más importante que puede ofrecer Río Grande. Nosotros nos levantamos cada mañana enfocados en estudiar su palabra. En el dormitorio para mí ha sido tremendo porque estoy relacionándome con muchas culturas distintas. Estoy viendo qué es exactamente lo bíblico de mi perspectiva y qué es lo que solo es mi cultura. Pero aquí en el plantel, en los dormitorios, el ambiente que tenemos con los chicos, los devocionales que compartimos, nos ayuda también mucho. La disciplina en cuanto a cómo debemos de tener nuestros cuartos, cómo debemos de comportarnos como siervo de Dios. Bueno, la vida de un estudiante soltera en el Río Grande sería uno de bastantes tareas, convivencia con sus compañeros. El tiempo aquí es disfrutado bastante, uno debe dedicarse, aplicarse bastante a sus estudios, pero igual se forman amistades que duran toda una vida. El hecho que hay otros matrimonios jóvenes ha sido de ejemplo para nosotros y de ayuda en que no somos los únicos jóvenes estudiando a tiempo completo. Bueno, para nosotros el ministerio práctico también ha sido bendición. Hemos visto cómo Dios se mueve y quiere tratar en nuestro carácter, quiere tratar en humillarnos, en que nosotros seamos más como Jesús. También el seminario nos da la oportunidad de ponerlo en práctica cada domingo en los ministerios prácticos, viajes misioneros en Semana Santa, en Acción de Gracia. Es muy importante la información que hemos estado recibiendo sobre los ministerios que se desarrollan aquí en Río Grande y sobre todo de mucha utilidad, ¿cierto? Claro que sí, la verdad es que la información que hemos dado aquí es para que ustedes conozcan más acerca de los ministerios que se realizan aquí. Y también no solo eso, sino también les ofrecemos herramientas para que usted se prepare. Y una de esas herramientas son precisamente las conferencias de liderazgo bíblico que se están llevando a cabo justo en este momento. Y pues ya estamos listos, estamos preparados, va a ser de muchísima bendición. Vamos directamente a nuestra conferencia, que sea pues de mucho provecho. Hasta la próxima.
es para nosotros poder adorarte, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor, que te adora y que rinde estas palabras de adoración a ti, Señor, porque eres nuestro amor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por salvarnos, Señor, de la condenación eterna, Señor. Y de nuestro corazón agradecido fluye adoración, y solo podemos decir: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Dios le bendiga. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han dormido? ¿Bien? ¿Y el desayuno cómo les trató hoy? Bien. Se los ve contentos. Bueno, qué lindo seguir entonces aquí con la conferencia, con la conferencia de El Poder de las Decisiones. Y ya hemos visto en el día de ayer las dos primeras sesiones. ¿Recuerdan cuáles fueron? La primera fue imagen versus carácter, ¿no? Y es más importante lo que somos que lo que hacemos o lo que parecemos o queremos aparentar. Dios está interesado en lo que somos, en nuestro corazón, ahí donde nadie te ve, ese carácter cristiano, ese fruto de Dios en nuestras vidas. Y en la segunda sesión hemos visto otra disyuntiva, ¿no? Que fue temor versus fe. ¿Y quién tomaba decisiones en base al temor? Saúl, muy bien. Y en cambio David nos mostraba que tomaba decisiones basado en la fe. Bien, hoy tenemos la tercera sesión y vamos a ver otro momento en la vida de David. Y es un tiempo muy especial, ¿no? Un tiempo de transición, yo lo llamaría, porque él ha sido ungido ya como el próximo rey, pero todavía no reina. Así que en ese periodo vamos a estar viendo qué pasó y cómo Dios permitía ciertas cosas que pasen en su vida, cómo Dios lo tenía en el crisol y lo estaba preparando para algo mejor en el futuro. Así que antes de empezar en esta mañana, me gustaría que vayamos juntos a una lectura de una porción también muy conocida, el libro de Jonás. Disculpen, no estoy tan bien esta mañana de la garganta y la alergia y unas cuantas cosas más, pero aquí estamos, en pie. Dice capítulo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que vino un mandato claro de parte de Dios para su siervo, el misionero, el profeta. Y entonces, ¿qué hizo en el verso 3? Se levantó y obedeció. Eso hizo, ¿no? Pero se levantó, Dios le dijo, levántate, él se levantó. Empezamos bien. Pero se levantó no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Simplemente para ilustrar, me pareció muy interesante este momento en la vida de Jonás, para ilustrar el punto que queremos enseñar en esta mañana. Así Dios le dice a él, levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive, a Siria. Eso estaba, si aquí está Israel, entonces en aquel sector quedaba Nínive. Ahora, ¿dónde quedaba Tarsis? Pues él se levantó, descendió a Jope, de donde estaba el puerto, y allí encontró una nave. Las naves no salían todos los días, ni cada hora,
sino quizás cada mes salía una nave. Justo él va y hay una nave que está saliendo, o casualidad. Pero esta nave no va a Nínive. Esta nave va a Tarsis. Era completamente para el otro lugar, cerca de España iba esta nave. Así que él huyó lo más lejos posible de la presencia de Dios para no obedecer el mandato de Dios. Y otra cosa interesante, no solo que encontró justo una nave que partía para huir lo más lejos de Dios, sino otra circunstancia muy llamativa es que este misionero tenía la plata para el pasaje. Entonces, vemos que las circunstancias eran casi milagrosas. Él tenía la plata para el pasaje y justo una nave que partía en ese momento para huir lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Jonás habrá pensado, entonces la voluntad de Dios es que me vaya ¿a dónde? A Tarsis. Si hay una nave que sale para allá, no hay ninguna que vaya para Nínive, y tengo la plata justo para el pasaje, para ir para allá, es la voluntad de Dios que vaya a Tarsis. Ahora, ¿qué le había dicho Dios? ¿Que fuera a dónde? A Nínive. Pero las circunstancias, ¿qué le decían? Está todo dado para ir a Tarsis. Así que vamos allí. Ahora, muchas veces, y es lo que vamos a ver en esta mañana, las circunstancias alrededor de nuestra vida y de alguna decisión se presentan todas favorables para hacer determinada cosa que no necesariamente es lo que Dios quiere. ¿Me siguen? Dios claramente había dicho dónde tenía que ir, pero las circunstancias le decían, todo está para irte al otro lado. ¿Qué hizo él? Siguió las circunstancias en vez de seguir la palabra de Dios. Y vamos a ver que en la vida de David también él fue probado en el crisol de Dios en dos oportunidades de una manera semejante. Cuando las circunstancias todas se presentaban para hacer determinada cosa, pero él sabía que Dios había dicho, su palabra decía claramente lo que tenía que hacer y no era precisamente lo que las circunstancias le estaban llevando a hacer. Así que, ¿cómo decidimos nosotros en nuestra vida? ¿Basamos nuestras decisiones en las circunstancias o en la verdad de Dios, en la palabra de Dios? De eso se trata, y entonces sí vamos ahora a la sesión número 3, que es circunstancias versus verdad. Y aquí estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a pedir de nuevo la ayuda cuando vengan los textos bíblicos, pero es lo que estamos diciendo como introducción. A menudo basamos nuestras decisiones en nuestras circunstancias, en la situación que se presenta alrededor de nuestra vida, y no en la verdad de Dios. A propósito, lo que vamos a estar hablando en este tiempo, y desde ya lo plantamos así bien firme como una bandera, es que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Mejor dicho, no es una verdad, es la verdad absoluta. No es una verdad relativa. No es que depende desde mi óptica o mi punto de vista, mi perspectiva. Depende de Dios que lo prometió y lo dijo, y es así. Dios no miente. Dios es verdad. Así que si hay algo absoluto en este mundo, donde el mundo nos dice que todo es relativo, lo único que podemos estar seguros que es absoluto es la verdad de Dios. No cambia, es para siempre. Así que podés estar confiado en esa palabra de Dios, en esa promesa de Dios. Y vamos a terminar esta sesión de hoy viendo que tenemos esa palabra profética más segura a la cual tenemos que aferrarnos y no a las circunstancias que pasan en nuestra vida. Ahí avanzamos entonces. Empezamos con el varón esta mañana. Eres un necio, le replicó Samuel. ¿No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios? El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Ahí está, ante la desobediencia de Saúl, el Señor lo manda a Samuel y lo contrasta con su pecado y le dice, eres un necio. ¿Por qué? Porque no has cumplido el mandamiento que te dio el Señor. Si no, el Señor hubiera establecido tu reino para siempre, pero porque desobedeciste lo vas a perder. ¿Qué dice después? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? El Señor ya está buscando el reemplazante
para Saúl. Pero todavía, ¿quién es el rey? ¿Quién está en el trono? Está Saúl. Es más, a veces leemos esta historia y no paramos para pensar, bueno, ¿cuánto tiempo duró esta transición? Con Saúl en el trono, pero ya desechado por Dios, y ya había sido ungido David, pero todavía no estaba en el trono. Pues alrededor de unos 10 años fueron los que pasaron desde que David fue ungido hasta que se sentó en el trono. Y vamos a estar viendo esos 10 años, esa transición, algunos elementos de lo que sucedió en ese tiempo, donde Dios en el crisol de él fue preparando a David para sentarse en el trono de Israel. Así que, debido a que Saúl actuó locamente, así lo dice la Biblia, Dios acortó su reinado y decidió reemplazarlo por David. Ayer hablábamos, ¿no?, de cuando sos un jugador titular de fútbol y ya te dice el técnico, estás jugando, pero ya estoy buscando al reemplazante, ¿no? Es como que seguís estando en el estadio, ahí entras al estadio, jugás en el campo, pero tenés los días contados, ¿no? Entonces la idea es esa de lo que estaba pasando aquí con Saúl y David. Seguimos con la lectura, una señorita. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Ahí está, ¿no? Entonces él sabía que el Señor ya lo había abandonado y que estaba ¿con quién? Con David. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Qué tuvo? Temor. Les dije, vayan viendo entre líneas a Saúl siempre un cobarde, siempre temeroso, siempre inseguro. Hay mucho de esto también cuando un líder es inseguro del lugar donde está. Cuando no está convencido de que fue Dios el que lo puso en ese lugar. Entonces esa inseguridad hace que tenga temor de otros que Dios empieza a utilizar y tiene una de dos alternativas. O le pone un techo para que no suba más o lo manda a otro lado. En el caso de Saúl, ¿qué hizo? Los mandó afuera, bien lejos de aquí del trono, porque me estás haciendo sombras. ¿Entiende esa frase? La gente te está queriendo más a vos que a mí, así que lejos. Y lo mandó al campo misionero, lo mandó a pelear allí, en lugares lejanos. Así que ahí va David, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después? David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Ahí está, ¿no? Fíjense de nuevo, no pierdas esto. ¿Por qué tenía éxito? Porque el Señor estaba con él. Y esa es la clave del éxito. El éxito para Dios es que estés en el centro de la voluntad de Dios y que Dios esté obrando en tu vida y a través de tu vida. Eso es éxito en la vida. Puede ser que no tengas un centavo en el bolsillo, pero que seas el más exitoso para Dios. Y eso es lo que cuenta, hermanos. Así que aquí estamos con David y la gente empieza a apreciarlo a David porque él sale al frente, los está liderando, está siendo ejemplo para el pueblo. Sin embargo, Saúl se quedaba, ¿no? Se quedaba allí en el palacio. En cambio, el que peleaba y el que ganaba las victorias y evidenciaba que Dios estaba con él, ¿quién era? David. Así que el pueblo empezó a verlo como un ejemplo, alguien a quien admirar. Y llegó el momento, también dice la palabra de Dios, que decían, bueno, que Saúl venció a sus 1000, pero David a sus 10.000. Imagínense cómo se le ponía la sangre a Saúl, ¿no? Se lo quería comer a David. Y ahí entonces se llenó no solamente de temor, sino de celos. Vamos a ver un poquito esto. Saúl tuvo temor y celos de David. Y entonces ahora intenta eliminarlo. Como no funcionó el plan A, vamos al plan B. El plan A lo mando bien lejos para que se olviden de David. Está bien, le ganó a Goliat, listo. Ahora lo mando allá a pelear, quizás lo matan y ya la gente se olvida y yo sigo siendo el rey. Pero no funcionó, le salió en contra. Ahora vamos al plan B, lo va a intentar matar. Y sabemos de los varios intentos, ¿no? De Saúl
cuando se quedaba poseído y entonces lo atacaba y lo perseguía y lo quería matar allí a David. Y todo, ¿por qué? Por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios. Seguimos con la lectura. Y Saúl llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Ahora está él huyendo de la presencia de Saúl. David está huyendo por el desierto, por las cuevas, ¿sí? Y con un grupo de hombres, de sus fieles, que le van acompañando. Y llegan a un lugar y lo encuentran justamente a los que acompañaban al rey Saúl, que también que los estaban persiguiendo, y los ven en una cueva. Y dice que entró en esa cueva Saúl solito para hacer sus necesidades. Los reyes también van al baño, ¿no? Tienen sus necesidades fisiológicas. Y ahí entonces entró a ese lugar. Ahora, yo no te voy a describir cómo fue la situación, imagínatela, ¿sí? Pero ahí estaba él, despojado de todas sus armas, de toda su cobertura y armadura y defensa, etcétera, y estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces le dicen a David: llegó la oportunidad. Esto es lo que el Señor te prometió, que lo iba a entregar al rey en tus manos y que vos ibas a ser el rey. Así que entonces le empiezan a decir: este es el momento para que liquides a Saúl y para que tú llegues al trono de Israel. Ahora, ¿cómo eran las circunstancias? Ya se imaginaron el cuadro, ¿no? ¿Cómo eran las circunstancias? Perfectas. El momento ideal para liquidar a este rey que traía vergüenza al nombre de Dios, que estaba queriendo eliminar al ungido de Dios para subir al trono, el próximo rey, y este que estaba de alguna manera enseñando al pueblo de Israel a hacer cosas que no eran la que Dios quería. Entonces vos podés racionalizar todo esto y decir: sí, es la voluntad de Dios que yo lo elimine. Encima, todos los que están contigo te están diciendo: sí, es el momento, este es el cumplimiento de la promesa, ahora es o nunca, y ahí está, hacelo, matalo. Parecía que tenía la hinchada, ¿no? Ahí alentándole para hacer el gol, patear el penal y hacer el gol, ¿no? Pero ahí, matalo a Saúl. David tenía todo lo necesario para matar a Saúl. ¿Pero lo hizo? ¿Por qué no lo hizo si las circunstancias eran perfectas? Vamos a ver. Había una completa justificación, como yo les dije recién. No es un rey bueno, no es un rey obediente a Dios. Es un rey que está haciendo las cosas en contra del plan de Dios. Está trayendo vergüenza al nombre de Dios. Toda la justificación. La afirmación de sus fieles. Todos los que están con él lo están apoyando. Sí, es el momento, es el cumplimiento, hacelo. ¿Y qué más? Es la oportunidad ideal. ¿Qué dice David? ¿Cómo reacciona en este momento? No te olvides que él estaba huyendo de Saúl por su vida. No te olvides que había intentado matarlo varias veces. No te olvides que Saúl lo odiaba sin motivo. No te olvides de todo esto. Ahora, ¿cómo hubieras reaccionado vos en los zapatos de David si lo encontrás a tu enemigo en esa situación? Pero ¿qué dice David? El que tiene un corazón como el corazón de Dios. Leemos. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. ¿Qué tal? Corazón de David, íntegro, ¿no? Y allí entonces, a pesar de que la oportunidad era ideal, él dice, la palabra de Dios dice: no tocarás al ungido de Jehová. Y el rey hasta ese momento era ¿quién? Saúl. Así que él le dice: no lo toquen, no le hagan nada. Es más, él cortó el borde del manto, apenas un poquito, como una señal de que lo tuvo a su disposición para matarlo, pero no lo hizo. Y eso, hasta eso, remordió la conciencia después de haber hecho eso. Ahora, esto nos lleva a pensar también en nuestra relación con las autoridades.
¿No es cierto? Toda autoridad está puesta ¿por quién? Por Dios. Y mientras está en autoridad, yo debo someterme a esa autoridad y debo honrar esa autoridad. Ya sea en el campo social, cívico, en una institución educativa, en el hogar, en todo lugar hay autoridades puestas por Dios. Y a veces, como David, no lo matamos, pero le estamos cortando el borde del manto, murmurando, hablando mal de esa persona, tratando de dejarlo mal parado, de insinuar ciertas verdades a medias que son mentiras. Y de esa manera no tenemos temor de estar tocando al ungido de Jehová. Cuidado, cuidado. Aquí las circunstancias tenía todos los justificativos para hacer de Saúl lo que le decían sus compañeros. Pero él sabía lo que decía la palabra de Dios. Y él tomaba decisiones en base a la palabra de Dios y no a las circunstancias. Estoy enfatizando esto mucho porque es clave. Mira, hay una frase que la escuché hace mucho, cuando era muy joven, y que a través de los años lo he aprendido. Y dice algo así: nadie llega a ser buen cacique si primero no es buen indio. Nadie llega a ser buen cacique si primero no es un buen indio. Y si vos no aprendés a someterte a las autoridades en casa, en los estudios, en la iglesia, en todos lados, nunca tampoco llegarás a ser una autoridad que te van a respetar. Y todo lo que siembres vas a cosechar. Eso es promesa de Dios. Así que avanzamos en esta situación y vamos a ver qué sucede. David también conocía la verdad de Dios y reconoció que Saúl era el ungido de Dios. Hasta ese momento, él era el ungido de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Teníamos dos ungidos acá, ¿no? Uno que está en actividad y el otro que está esperando el momento para asumir, pero también está ungido ya para ser el rey. Sin embargo, él reconoce que hasta ahora el rey de Israel es Saúl y es su autoridad. ¿Cuál es el dilema que se presenta cuando hay una situación así? Miren, dice, Dios había prometido a David que él sería el rey, pero ¿por qué la demora? Y David podría pensar, pero Señor, ¿por qué demorar? ¿Por qué esperar más? Si acá lo tengo a Saúl a mi disposición, lo liquido, lo asesino y ya no hay más rey. Y todos saben que tú me ungiste y yo asumo el trono. Es tomar el atajo, es, Señor, ¿te ayudo un poquito? ¿Me dejas darte una mano? Porque parece que te olvidaste que me ungiste hace unos años atrás. ¿Por qué esperar? Y Dios tiene un propósito en la espera. Dios te está formando y te está preparando para llevarte al siguiente nivel mientras Él está probándote, aún de maneras tremendas, como el caso en que pasaba David, aún a riesgo de perder su vida ante el rey de turno. Pero si has sido ungido por Dios y si Dios te prometió algo y tenés un llamado de Dios, nada ni nadie va a poder interponerse en eso. Dios lo va a cumplir, pero tiene que ser en el tiempo de Dios. Miren, el proceso de Dios es casi siempre diferente al nuestro, a lo que nosotros esperamos. Nosotros hacemos todo el plan, no decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a estudiar tantos años, después me voy a casar y después voy a salir a este ministerio y tenemos todo ya planeado. Y de pronto viene Dios y cambia todo, ¿no? Generalmente es diferente. Y algo que también he notado yo en los años que tengo en el ministerio, el tiempo de Dios es casi siempre más lento de lo que esperamos. No sé en el caso de ustedes, para mí, cuando yo veo una oportunidad de hacer algo para Dios, la quiero hacer ayer, no mañana. Y Dios te dice, no, espera, todavía no es el tiempo. Pero Señor, está todo, vamos adelante, vamos a hacerlo. No, no es el tiempo, espera. Y ahí uno tiene que esperar, y tiene que esperar, y tiene que tener paciencia. Y de pronto ve que todo en su tiempo se acomoda y todo funciona bien en el tiempo de Dios. Ahora, el tiempo de Dios, Dios es puntual. ¿Qué significa ser puntual?
Significa que no llega tarde, ¿no? Cuando decimos que alguien es puntual, decimos no llega tarde a las reuniones. En nuestros países es un problema esto. Decimos la reunión es a las 8 y son 8:30 y empieza a llegar el primer hermano, el segundo, después el pastor. La puntualidad es un tema con nosotros. Ahora, Dios es puntual. En el caso de Dios, déjeme decirle mi definición de puntualidad. Significa que Él nunca llega tarde, pero tampoco temprano. Llega a tiempo. Nosotros quisiéramos que llegue temprano, que se apure un poquito más. Pero en su tiempo, Él hace hermosas todas las cosas. Y tenemos que coordinar, sincronizar nuestro reloj con el reloj de Dios para estar en sus tiempos. Y eso nos cuesta, hermanos. Y a veces vemos que las circunstancias nos están diciendo, bueno, ya. Pero Dios te dice, pará. Todavía no. Déjame que tengo que arreglar algunas cosas más. El Antiguo Testamento, llegó allí el anuncio del Mesías que iba a venir. De pronto, 400 años de silencio, sin profecía, sin voz de Dios. Pero la mano de Dios, moviéndose y arreglando todo, el imperio, levantando un imperio, echando abajo otro, poniendo gobernantes, preparando el mundo, la lengua del griego, los caminos de los romanos, todo preparando el mundo para la venida del Mesías. Y uno puede decir, 400 años, Señor, que no hiciste nada, ¿qué? ¿Te echaste una siesta? No, estuve trabajando, pero vos no me escuchaste. Así que Dios tiene su tiempo. Él nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Así que no te desesperes, tené paciencia. La oportunidad regresa, seguimos con la lectura. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Ahora, esto fue lo que vimos recién, fue una prueba de Dios sobre la fidelidad de David, ¿no es cierto?, a su palabra. Pero cuando Dios te prueba, no es que lo hace una vez y salís aprobado y ya nunca más te prueba. Cada tanto vuelve a ver cómo andamos, ¿no? Te vuelve a probar tu corazón y vuelve a evaluar cómo está nuestra fidelidad con Él. Y ahora aquí vuelve otra vez la misma situación, muy similar, y entonces vamos a ver cómo reacciona. Algunas diferencias, pero en esencia la misma cosa. David y Abisai llegaron y vieron a Saúl que estaba dormido. Ahora estaba dormido. Y todo la lanza, todo lejos, también estaba desarmado. Y entonces, ¿qué sucedió? Había puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David, déjame matarlo, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Qué amiguitos que tenía David, ¿no? Abisai. Ahora fiel, era tan leal a él y a la causa de David que dice, déjame a mí, vos no ensucias tus manos. No sé, yo si hubiera sido David quizás hubiera mirado, ¿cómo no escucho nada? Y miro para otro lado, apúrate. ¿No habrías hecho lo mismo? ¿Terminaste ya? Yo no vi nada. Pero vamos a ver cómo reaccionó. Él le dice, déjame a mí, no ensucies tus manos. Déjame matarlo de un solo golpe, lo voy a dejar clavado en el suelo. ¿Y qué dice David? No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. Qué hombre fiel, ¿no?, a la palabra de Dios. Nadie se iba a enterar, él no tenía que contaminar sus manos, lo podía hacer otro por él. Así aceleraba el proceso, le daba una mano a Dios, una ayudita a Dios para él estar en el trono y gobernar bien a Israel. Sin embargo, él dice, no, ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Nadie que haga eso va a quedar impune, va a recibir sus consecuencias y yo no quiero eso de parte de Dios. ¿Ves? Así pensaba David. ¿Pensamos así nosotros? ¿Estamos dispuestos a rechazar oportunidades que vienen vez tras vez para acelerar y para conseguir nuestros objetivos, nuestras metas?
en vez de seguir esperando en el Señor que Él lo haga en su tiempo? Él dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre. Pero toma unas muestras de que estuvimos acá y que pudimos matarlo para dar testimonio a Saúl. Ahí vemos. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos, no se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. ¿Ves por qué es el crisol de Dios y es Dios el que lo está probando? ¿Quién lo hizo dormir tan profundamente a Saúl? Dios. Él dijo, voy a preparar todo a ver cómo reacciona David, si sigue siendo fiel a mí o si aprovecha esta oportunidad para sentarse en el trono. Él lo preparó y él salió aprobado de esa prueba, una vez más. El crisol de Dios. Una vez más, las circunstancias parecen ser perfectas. Esta vez la diferencia es que Abisai se ofrece como voluntario. Aquí estoy voluntario para matarlo. Sin embargo, David prohíbe a Abisai hacer daño a Saúl porque él era el ungido de Dios. Hermanos, qué importante es conocer la palabra de Dios, conocer los principios bíblicos para tomar decisiones en nuestra vida y no equivocarnos. Si David no hubiera conocido estos principios y mandatos de las Escrituras, como no tocar al ungido de Jehová, él lo hubiera matado. Él se hubiera equivocado, hubiera tomado una decisión equivocada. Por eso necesitamos conocer los principios que rigen la conducta del hombre de Dios. Circunstancias versus verdad. Ahí seguimos, ¿no? ¿Qué le dice entonces cuando David le muestra a Saúl que estaba dormido, le muestra que tomó el jarro, le muestra que estuvo allí y que lo pudo matar, pero no lo hizo porque él respetó la palabra de Dios? ¿Qué le dice Saúl? He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, me he portado como un necio. Ahora, esto es un remordimiento, ¿no? Y fíjense cómo lo llama, hijo mío, a David. No voy a hacerte daño, voy a dejar de perseguirte. He sido un necio. Pero esto no es arrepentimiento, porque él va a seguir persiguiéndolo después. El arrepentimiento verdadero no solo es remordimiento, sino que es abandonar esa conducta de la cual me arrepiento. Es ya no hacerlo más. Así que Saúl está con la conciencia culpable y él dice, ya no voy a hacerlo. Él reconoce la integridad de David y se compromete a dejar de amenazarlo. ¿Qué más le dice Saúl? A ver. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Qué interesante en esta parte, ¿no? Él está diciendo, yo creo, entre líneas, tú harás grandes cosas que yo las debía haber hecho. Pero por mi desobediencia me las perdí. Y tú las vas a hacer. Ahora, qué triste, ¿no? Cuando uno puede ver que se perdió tantas oportunidades de hacer grandes cosas para Dios y ver que otro está haciendo lo que vos tenías que hacer o lo que Dios quería que vos hagas. Y que por tu necedad o por tu falta de disposición o tu desobediencia, otro va a tener esa oportunidad y otro recibirá los galardones por esa tarea. Así que, hermano, no pierdas oportunidades. Cada vez que Dios te da una oportunidad de hacer algo para Él, ahí, hacelo. Con disposición, con obediencia, con un corazón íntegro para hacer lo que Dios quiere. Cada uno se fue por su camino. Saúl pide a Dios que bendiga a David y predice que logrará grandes cosas. Vamos ya al momento de la coronación. 10 años habían pasado desde la unción, cuando Samuel fue y lo ungió, y ahora ahí está David, ¿no? ¿Alguien puede leerlo? Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad,
Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahí está. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 30 años, ¿no? ¿Cuántos tienen alrededor de 30 aquí? Imagínate que Dios te pone como rey de su pueblo. 30 años. Pero a los 20 ya te dijo que ibas a ser rey. Y que todo lo que pasaste fue entre los 20 y los 30 años. Imagínense lo que fue para la vida de este joven. Toda esta transición, toda esta espera. Cuando sos joven no podés esperar, ¿verdad? Querés las cosas ya. Sin embargo, 10 años tuvo que esperar hasta que llegó el momento de sentarse en el trono. ¿Pero qué pasó? Todas las tribus vinieron para establecerlo, para instalarlo a él en el trono de Israel, sobre toda la nación. Así que había un consenso y todos lo apreciaban y lo reconocían como el líder de Dios. Cuando David finalmente fue ungido como rey, su corazón estaba libre de culpas. ¿Y cómo estaban sus manos? Importantísimo, hermanos, este punto. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, y llega el momento en que Dios hace que te reconozcan y te pone en esa posición, tus manos estarán limpias. No tuviste que ayudarle. No tuviste que echar mano a armas humanas o a manipulación para conseguir ese puestito. Fue Dios el que te puso. Y eso hace que no seas un líder inseguro. Eso hace que tengas toda la certeza y que no tengas celos de nadie, al revés. Estoy tan seguro de que Dios me puso al frente de esta iglesia, me puso como pastor de esta iglesia, que el púlpito se lo doy a cualquiera que traiga buena palabra de Dios y que pueda enseñar a la gente. No soy celoso. Quiero lo mejor para mi pueblo. Sin embargo, yo conozco iglesias donde solo el pastor abre la Biblia y nadie más puede compartir la palabra de Dios. Celos, temores, que nadie venga aquí, quizás es un poco mejor que yo. Y cuidado los que vienen del seminario, ¿no? Que vienen con la cabeza así. Pues si venís con la cabeza así, vení conmigo, a mi lado, y yo te voy a enseñar cómo aprovechar, cómo usar todo ese conocimiento en la práctica. Y te voy a discipular en el ministerio. Porque tenés la cabeza hinchada, pero te falta ejercicio. Y para la madurez requiere tiempo. No hay un atajo a la madurez. Podés tener mucho conocimiento, pero la única forma de tener madurez espiritual es tener tiempo de experimentar el poner en práctica la palabra de Dios en tu vida y en el ministerio. No hay otra forma. Así que, cuando llegó el momento, y tenía 30 nada más, lo pusieron en el trono, pero su corazón estaba libre de toda culpa. Hice todo bien, esperé el tiempo de Dios. Ojalá que siempre podamos nosotros tener esa conciencia limpia y también las manos que no tuvimos que ayudarle ni hacer nada de nuestra parte en la carne para que Dios nos dé lo que queremos. La aplicación. En este momento, ¿cuál es la decisión más seria con la que estás batallando? En este momento, en tu vida, en el ministerio, en la iglesia, en los estudios, ¿cuál es la decisión más seria con la que estás luchando ahí en el fondo de tu corazón? ¿La identificaste ya? ¿Has aprendido a respetar las autoridades que Dios ha colocado sobre tu vida? Esto es muy común en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, donde yo más conozco. Hoy la policía, las autoridades, nadie las respeta. ¿Sí? Y entonces, y como esas todas las autoridades. Y en el colegio ni qué decirte, un profesor no es nadie. Qué triste, ¿no? Se ha perdido el principio de autoridad. Y es la manera en que Dios bendice y que te prepara para estar en autoridad algún día. Cuidado con esto.
Cuidado cómo hablas de tus profesores. Cuidado cómo hablas de los directivos. Cómo hablas del pastor. Cuidado cómo hablas del gobierno. Cuidado. No toques al ungido de Jehová. ¿Has aprendido a respetar y honrar las autoridades? ¿Has aprendido a esperar el tiempo de Dios para hacer su voluntad? Otra pregunta que quiero que te hagas hasta que nos veamos esta tarde. ¿Has aprendido a esperar en Dios? No es fácil. No sé para ustedes, para mí no es nada fácil esperar en Dios. Siempre yo quiero darle una manito, quiero ayudarle un poco para ir más rápido, porque el Señor viene, le digo. Quizás el Señor no sabes tú, pero el Señor Jesucristo va a volver. Y tengo que hacer las cosas rápido. Qué necios somos, ¿no? Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y terminamos con este pasaje, hermanos. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí Pedro está hablando del monte de la transfiguración. Y él le dice, porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz. Ahora, ¿te das cuenta de lo que el apóstol Pedro está diciendo? Vimos su majestad. Oímos la voz que desde el cielo el Padre pronunció. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y después dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, ¿qué está diciendo? Esas experiencias que fueron genuinas, que fueron reales en ese momento de la era apostólica, entonces está muy bien. Pero ahora tenemos la palabra profética que es más segura todavía que cualquier experiencia que podamos tener. Porque tenemos una palabra escrita que es infalible y es eterna. Así que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahora, cuando tienes un lugar oscuro y pones una antorcha en el medio, ¿qué sucede? ¿Dónde van tus ojos? Todos estamos mirando ahí, ¿no? ¿Viste cuando hacen esos, cómo le dicen, fogones, fogatas en los campamentos? De noche, las estrellas, todo, pero todos estamos mirando así, al fuego. Te atrapa, te cautiva. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. La palabra de Dios nos debe cautivar, nos debe atrapar, nos debe ser esclavos de ella para buscar y encontrar la verdad de Dios. Y ahí tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en las circunstancias o en las experiencias que se nos presentan en la vida. ¿Hasta cuándo? Esto es hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la gran pregunta es, a partir de ahora, ¿vas a basar tus decisiones en las circunstancias o en la verdad de Dios? ¿Sabes que el Señor dice, engañoso más que todas las cosas, ¿qué es? No, pero yo siento que ella es para mí. Y él dice, yo no siento nada. No, pero estoy segura que será para mí. Ahí entonces pierde años y al final el muchacho se casa con otra porque nunca sintió nada por ella. Pero ella lo sentía. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Guíate por la palabra. Guíate por buscar lo que decíamos ayer, el ser antes que el parecer. Y hermanos, pastores, líderes en la obra también, que nuestras decisiones no estén basadas en las circunstancias. A veces yo entiendo que para hacer todas las cosas necesitamos dinero, recursos. Pero a veces no hacemos nada hasta que no tenemos todos los recursos. ¿Y dónde está la fe? ¿Hasta dónde le confiamos a Dios? Tenemos que tener equilibrio, no podemos ser irresponsables, no podemos meternos en deudas, por supuesto, no digo eso. Pero a veces tenemos que tomar decisiones porque Dios nos está diciendo, tenés que dar ese paso de fe. Y luego en el proceso viene la provisión.
Pero hay gente que no hace nada hasta que tenga toda la provisión. En conclusión, como nunca la tiene, no hacen nada. Y viven cancelando y viven postergando cosas que Dios les mostró que tienen que hacer, porque Dios lo tiene en el crisol, está probando, a ver hasta dónde me crees. Ah, ¿tu fe alcanza $500? ¿O me crees hasta 1,000? ¿Será que me vas a creer 10,000? ¿Confías en mí hasta 50,000? ¿Hasta dónde confiamos? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Le confiamos nuestra vida eterna y no le podemos confiar por unos dólares. Dios es grande, hermanos, y es fiel a su palabra, no a nuestros caprichos. Pero cuando Dios te muestra claramente que algo tenés que hacer, avanzá. Y ahí el Señor va a responder. Basa tus decisiones en la verdad de Dios y no en las circunstancias. Jonás tuvo todas las circunstancias para huir y hacer lo contrario que Dios le decía. Y ahí David, en cambio, también, todas las circunstancias perfectas, pero él obedeció a Dios. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Como Jonás o como David? ¿Terminamos orando? Señor, ayúdanos a tomar decisiones basados en tu verdad, en tu palabra, en tu dirección, y no, Señor, en las circunstancias. Oh Señor, a través de la historia, normalmente cuando tú mandabas hacer algo, había gran oposición. En vez de que las circunstancias eran favorables, eran opuestas, eran peligrosas. Pero tú mostrabas tu gran poder, abriéndote paso en medio de los peligros. Señor, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a esperar en ti, a aprender a esperar en ti, Señor, tus tiempos y tu dirección en todas las áreas. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana y que también nos está viendo por internet, que tú, Señor, obres en su corazón para que ya no tome más decisiones basados en la situación, sino basados en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Alejandro Colombo. Y qué importante entender esto, ¿verdad? Las circunstancias a veces se presentan favorables para no obedecer a Dios. Interesante lo que el hermano acaba de exponer con nosotros, queridos amigos que nos están viendo en internet y aquí también en el seminario en forma presencial. Esto ha sido la sesión general número 3, circunstancias versus verdad. La siguiente sesión tenemos a las 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde hora centro, también para los que nos están viendo en internet. Es la sesión número 4, engaño versus integridad. Tengo unos pequeños anuncios nada más antes de estar despedidos. Para los que nos están visitando, como ya lo anunció al principio, la clase graduando va a estar ofreciendo comida si usted desea, o si usted ya se anotó, ellos van a estar listos para poderle ayudar si usted desea almorzar aquí. También tenemos en el lado posterior de acá, donde hubo café gratis después de los talleres, Koinonia Coffee, eso no, va a proveer café, va a tener también, ustedes pueden pedir sándwiches, panecitos, unos pequeños snacks para que ustedes puedan también degustar allá. Si desea usted esperar en las instalaciones del seminario, si no, tenemos alrededor del seminario también varios restaurantes que pueden proveer de la alimentación. Esto ha sido todo, hermanos, estamos despedidos, Dios les bendiga y nos vemos en la sesión general 4. Y allá la bookstore me está alzando la mano y está diciendo que por favor se acerque y puedan ver los libros, el material que tiene es muy importante, están dando descuentos también. Muchas gracias, estamos despedidos, Dios les bendiga.